Ucrania. La violencia en las calles de Ucrania es el último ejemplo de la aparición de la forma más insidiosa del fascismo. De forma descarada y en un intento de arrancar a Ucrania fuera de la esfera de influencia rusa, la Alianza Occidental, y no por primera vez, pactó con los fascistas. Veremos. Hoy, Desde la Sombra, en noviembre del año 2013, Ucrania, después de unas negociaciones arduas y prolongadas de su entrada en Europa, en el último instante rehusó firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea y prefirió dar prioridad al avance de sus relaciones económicas con Rusia y con otros países importantes de Eurasia. Ahora, después de brutal e ilegal golpe de Estado coordinado y dirigido desde los Estados Unidos, Reino Unido y otros países, la anarquía y el terror se siembra con Ucrania. Y mientras el golpista Arseniy Yatsenyuk, el Yats, está recibido con honores de Estado por el imbécil de turno en la Casa Blanca, Ucrania se encuentra al borde del colapso como nación-estado y vándalos merodeadores con caravanas adornadas con cárteles nazis saquean, arrasan y violan a quienes son demasiado frágiles para escapar. Hoy hablaremos con Natalia Vitrenko, es doctora en economía y presidenta del Partido Socialista Progresista de Ucrania. Natalia, gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Es un placer participar en su programa. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre lo que está pasando en Ucrania. Pues por lo visto que hay conflicto con Rusia, ¿no? Por medio de Putin, por la situación del petróleo y del gas natural. Está liadísimo todo, ¿no? Con el presidente exiliado y todo eso. Pues hombre, es un poco complicado el que yo se lo pueda... Pero vamos, creo que hay muchos intereses tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Rusia. Ahí veo el tema, pero vamos, los perjudicados son siempre los civiles. Estamos presenciando en directo la repetición de la Revolución Naranja de 2004. Natalia. No exactamente. Existe cierta relación entre ellas, pero la revolución en Maidán, en el 2004, fue de mucho menor escala. No tuvo estos guerrilleros instruidos, ni este carácter altamente agresivo. Y entonces no había nazis. No se atrevían a asomarse de sus escondrijos. Y ahora son los que mandan en el Euromaidán. Están en el Partido Libertad o Esvaboda, en el sector de derechas, el Congreso de Nacionalistas Ucranianos, el Tridente de Stepan Bandera, la Asamblea Nacional de Ucrania, Autodefensa Nacional Ucraniana. Hay de todo allí. Y todos son partidos y movimientos neonazis. Precisamente este matiz maloliente del Euromaidán es el más repugnante para el pueblo ucraniano. Y si analizamos la evolución del apoyo social al movimiento, en diciembre hubo más apoyo al Euromaidán por parte de la población de Ucrania. Y después del 19 de enero, cuando se reveló su naturaleza terrorista y dieron rienda suelta al neonazismo, tenemos todas las paredes de Kiev llenas de símbolos nazis. Se oyen los eslóganes fascistas continuamente. ¡Viva Ucrania! ¡Vivan los héroes! Se oye constantemente, muerte a los rusos.
Muerte a los comunistas. Viva Ucrania. Muerte al enemigo. En el 2004 no hubo este espíritu de nazismo y ahora ya supera todos los límites. Ucrania ha sido víctima de un golpe de Estado llevado a cabo por grupos explícitamente nazis, antisemitas y terroristas. Las consignas nazis superan todos los límites en la Ucrania de hoy, copiadas del partido nazi de Hitler, como también las banderas negras y rojas y la cruz de hierro en las caravanas, y los manifestantes gritan ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes! Y forman parte del resurgimiento fascista de Stepan Bandera, responsable de la muerte de cientos de miles de judíos y rusos en la Segunda Guerra Mundial. Este resurgimiento ha estado en marcha desde la Revolución Naranja del año 2004 a través de una campaña callejera apoyada desde el extranjero y en gran medida financiada por la Fundación Renacimiento Internacional de George Soros y otras más de 2.000 ONGs de Europa y América. Existen pruebas irrefutables de que, en notoria violación de cualquier principio de derecho internacional vigente, dicho golpe de Estado ha sido apoyado y dirigido por autoridades de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos, como así lo demuestra la conversación sostenida entre la secretaria de Estado para Asuntos de Eurasia, Victoria Nuland, y el embajador de Estados Unidos en Ucrania días antes del golpe de Estado sobre quién iba a ser nombrado como nuevo jefe de gobierno ucraniano, cuando en ese momento existía un presidente electo democráticamente. En efecto, el individuo nombrado por Nuland como su favorito, Arseniy Yatsenyuk, es el actual primer ministro ilegítimo. Entiendan que la Unión Europea y la administración Obama están apoyando un cambio de régimen neonazi en Ucrania. Si el esfuerzo tiene éxito, las consecuencias se extenderán muchísimo más allá de las fronteras de Ucrania y los estados vecinos. Para Rusia, un golpe de Estado constituiría un casus belli, viniendo como viene del contexto de la expansión de misiles de defensa de la OTAN en Europa Central y la evolución de una doctrina de Estados Unidos-OTAN de ataque global inmediato, que supone que Estados Unidos puede lanzar un primer ataque preventivo contra Rusia y China y sobrevivir a la represalia. George Gysi, líder del partido alemán de Linken, decía lo siguiente: se formó un nuevo gobierno inmediatamente reconocido por el presidente Obama, por la Unión Europea y el gobierno alemán. Señora Merkel, viceprimer ministro, ministro de Defensa, ministro de Agricultura, ministro de Medio Ambiente, fiscal general, son fascistas. ¿Por qué los países occidentales liderados por la Comunidad Europea y la administración Obama apoyan un golpe de Estado en Ucrania? Natalia. Es asombroso que no se vea el carácter amenazante de este Euromaidán. Es una paradoja. En primer lugar, ¿cómo pueden haber llamado pacífica a esa protesta? ¿Acaso no saben la diferencia entre las acciones de protesta pacíficas y otras, en las que los guerrilleros armados, especialmente preparados y adiestrados, salen a las calles con bates de béisbol, barras de hierro, cadenas con bombas Molotov, arrancan adoquines de las aceras y tiran piedras a los policías? ¿Acaso los europeos y los estadounidenses no lo saben? Lo saben. Y nunca han permitido en sus países que nadie exprese su protesta de esta forma. Se puede llevar a cabo una manifestación pacífica, aunque cuente con 100.000 personas con pancartas. Hay que garantizar a la gente el derecho a manifestarse.
Esto sí que es una norma de la democracia. Pero lo que ha ocurrido en Kiev es otra cosa. Han tomado edificios, han quemado coches, viviendas, han perpetrado explosiones, han destrozado las calles. ¿Cómo es posible llamar pacíficas a este tipo de acciones? Además, ¿cómo pueden llamar activistas a los guerrilleros que lanzan botellas de napalm a la gente? Entonces, ¿qué es un manifestante? ¿Qué es un terrorista? ¿Cómo pueden decir que es gente pacífica que expresa su protesta y que las autoridades maliciosas pretenden aniquilarlos, que son raptados y torturados? En realidad es todo lo contrario. Son los manifestantes de Maidán los que tomaron el camino de la guerra, de la violencia. Y las autoridades se vieron obligadas a recurrir a los antidisturbios, a la policía. ¿Qué otra posibilidad hay? Si no, ¿para qué entonces pagamos impuestos si el gobierno no es capaz de garantizar nuestra seguridad? Protegernos de los guerrilleros con la ayuda de estas fuerzas del orden público. ¿Esto es el resultado de estas acciones pacíficas de protesta? ¿Acaso el Parlamento Europeo ha expresado de alguna forma su compasión al otro bando, que defendió la Constitución y las leyes de Ucrania? No. El Parlamento Europeo se puso por completo del lado de estos nazis y terroristas y exigió que el gobierno de Ucrania pusiera en libertad a todos los detenidos. A propósito, una encuesta sociológica realizada por la Fundación Iniciativas Democráticas dice claramente que solo un 16% de la población de Ucrania apoya ahora al Maidán. Solo un 16%. No es mucho. Bajo el acuerdo de asociación con la Unión Europea que Ucrania rechazó firmar a finales del año 2013, hubiera eliminado la soberanía del país, violado su constitución y hecho que su economía degenerara a un nivel en el que rápidamente se reduciría su capacidad productiva, basándose en gran medida en la exportación de productos agrícolas y no en productos terminados. Esta receta económica que Estados Unidos y Europa siguen todavía es la perspectiva casi cierta de la canibalización económica con los rescates financieros que están implementando las naciones transatlánticas. Habría que preguntar a Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, y a Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, y al presidente americano Barack Obama lo siguiente. ¿Acaso las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos han dejado de reconocer la Carta de las Naciones Unidas y el veredicto del Tribunal Internacional de Nuremberg sobre crímenes de guerra? Dejaron de valer los derechos humanos para las naciones de la Unión Europea y para la comunidad mundial. Consideran como democracia la devoción de los nacionalistas ucranianos por Hitler y sus asesinatos de civiles en masa. Ucrania perdió su independencia cuando permitió a los terroristas y nazis hacerse con el control del país a cambio de un puñado de promesas vacías. Me pregunto si el Maidán es la voz del pueblo. Natalia. ¿Quién ha dicho que el Maidán exprese la protesta de todo el pueblo ucraniano? La encuesta de la Fundación Iniciativas Democráticas muestra con claridad que el 55% de los manifestantes del Maidán son ucranianos, occidentales. El 55%. Es verdad, allá la gente es distinta. Son de otra confesión religiosa. Obedecen al Papa de Roma. Son uniatas y obedecen al Vaticano. Muchos de ellos son rusófobos. Que les juzgue Dios. Así se formó la historia de Ucrania y actualmente es nuestra desgracia. Pero ¿quién ha permitido a Ucrania Occidental dictar su voluntad a todo el país? ¿Quién les ha dado derecho a ellos, que estaban allí sin empleo, sin ocupación, a venir a Kiev y bloquear la ciudad, enviar a sus emisarios a Dnipropetrovsk, Odessa, Lugansk, Chernigov? Sus emisarios están por todas partes. Esto se podría llamar exportación de la contrarrevolución. Y por supuesto, no podemos aceptarlo de ningún modo. Y digan lo que digan, Obama y su círculo cercano, Merkel y otros líderes de países europeos, será mejor que se ocupen de sus propios problemas. Natalia, un momento, por favor. Ahora salgamos a la calle, preguntemos a la gente su opinión, si el pueblo ucraniano apoya a Rusia o a Occidente y en qué medida.
Pues en este momento desconozco el porcentaje que pueda haber. Yo creo que hay más que apoyan a Occidente que a Rusia. Me pregunto cómo se financia un golpe de Estado como estamos viviendo hoy día en Ucrania. Natalia. Es algo que se sabe ya en Ucrania. Esta información ya ha aparecido en muchas fuentes informativas. En primer lugar, el dinero fluía a través de la Embajada de Estados Unidos. Se habla de $20.000 semanales que recibían tanto el partido Batkivshina como Svoboda y otros. Cuando se hizo un registro en la sede del partido Batkivshina en diciembre del 2013, se confiscaron $17 millones en efectivo, dinero que había llegado por correo diplomático de la Embajada de Estados Unidos. Otro hecho importante es que un flanco aún más radical del Maidán, que se hizo llamar SS o Spilna Sprava, fueron los primeros en asaltar el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y el de Justicia. El flanco de asalto estaba encabezado por un tal Danylyuk. En las entrevistas se mostraba muy seguro, proclamando que tomarían la sede de la Administración Presidencial y el Consejo Supremo, que podían con todo. Pero luego, por lo visto, Danylyuk vio que el ambiente se estaba calentando y se fugó de Ucrania. Primero se fugó su mujer en un vuelo charter al Reino Unido y el viaje le costó 25.000 euros. Resultó que ambos tenían pasaportes del Reino Unido y los estadounidenses les habían pagado $200.000. Eso se supo por un mensaje de texto que luego se hizo público y en el que se decía que un empleado de la Embajada de Estados Unidos le había entregado ese dinero. Natalia, un momento, por favor. Una de las consignas prominentes del partido Svoboda era Ucrania para los ucranianos. ¿Qué quiere decir este lema? Es un auténtico lema nazi. Es lo mismo que en el caso de Alemania para los alemanes. Esa ideología misántropa del nazismo, nacionalismo integral, fascismo, fue condenada por el Tribunal Militar de Nuremberg. Y es lo que lleva ya 20 años floreciendo en Ucrania. Desde el derrumbe de la URSS, todos esos movimientos empezaron a manifestarse. Los empezó a financiar Occidente y comenzaron a desarrollarse, sobre todo durante el gobierno de Yushchenko. Pero ahora están en las calles con ese horrible lema de Ucrania para los ucranianos. Entonces, ¿en Ucrania no hay lugar para otros? ¿Ni para rusos, ni para moldavos, ni para judíos, ni para polacos, para nadie? En Maidán hay una pancarta que dice: nuestro poder tiene que ser aterrador para el enemigo. Ese lema fue acuñado en mayo de 1941 por la organización nacionalista que sirvió a Hitler, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, o UNB. Los ideólogos de esa organización de nacionalistas, Dontsov y Skipalski, trazaron la ideología de un Estado étnico. Consideraban como enemigos a todos quienes no fueran ucranianos, a las minorías nacionales e incluso a los ucranianos étnicos que no eran leales al poder. Quieren que Ucrania sea únicamente para los ucranianos puros étnicamente. Es racismo, es nazismo. Y no sé cómo los europeos no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta de que el lema del partido Svoboda Ucrania para los ucranianos fue el grito de guerra de Stepan Bandera durante la colaboración de su partido con Hitler tras la invasión nazi de la Unión Soviética. Bajo ese lema se llevaron a cabo las ejecuciones en masa y las limpiezas étnicas por los combatientes fascistas de Bandera, entre ellas la del verano de 1943, una campaña de exterminio en masa de polacos y judíos de 70.000 civiles. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión si las protestas en Ucrania son espontáneas o fruto de manipulación de alguien por detrás. Yo creo que son personas manipuladas ahora mismo, yo creo, ¿no? Supongo que habrá de todo, pero sí hay gente por detrás que manipula. Bueno, en todo siempre hay manipulaciones, pero realmente en este caso yo creo que la gente, si va ahí y muere ahí, yo creo que hay mucho de sentimiento y muy respetable por parte de los ucranianos, ¿eh? Cambiemos del tema. Tengo una pregunta hipotética. Natalia, si tú fueras presidenta, ¿qué harías en Ucrania?
Yo actuaría en total conformidad con las normas del derecho internacional. Según se ha escrito muchas veces en las resoluciones de la ONU, en las de la Conferencia de Durban y otros documentos, el derecho internacional exige la prohibición de todos los partidos y movimientos neonazis. Por eso, en un futuro, cuando tengamos un presidente legítimo, el presidente de Ucrania debe cancelar el decreto neonazi del expresidente Yushchenko, número 75/2010, en el que reconoce a todos estos neonazis, a todos estos lacayos de Hitler, como luchadores por la independencia de Ucrania. Esta es la idea principal del decreto. Por eso lo primero que yo haría sería cancelar este decreto del 2010 y, por supuesto, expedir el decreto sobre la prohibición en Ucrania de todos los partidos y movimientos neonazis. Y el Parlamento tendría que aprobar las leyes correspondientes. Si esto no se hace, todas las elecciones, tanto al Parlamento como a las instituciones de la administración local, no tienen ningún sentido, porque los nazis actuarán descaradamente, amedrentarán a la gente y la engañarán, respaldados por todo este dinero de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Harán todo para conseguir el poder. No podemos permitirlo, y este es el deber sagrado del presidente. El deber sagrado del presidente. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estamos viendo en Ucrania? Las consecuencias pueden ser de lo más trágicas. En primer lugar, porque Ucrania es el vecino más próximo de Rusia. Su frontera es la más extendida de todos los países que colindan con Rusia. Y si nos imaginamos lo peor, que el golpe neonazi termine con éxito, indudablemente arrastrarán a Ucrania dentro de la OTAN. Y en su territorio se desplegarán las bases de la defensa antimisil estadounidense apuntando a Rusia. Además, el neonazismo nunca se ha quedado dentro de un territorio cerrado. La expansión del nazismo será tan intensiva que ahogará a Bielorrusia. Es algo monstruoso. No podemos permitirlo. Por eso apoyo plenamente la lucha de la comunidad internacional contra el racismo, el nazismo, la discriminación racial. ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy la comunidad internacional? Imponer sanciones a los nazis en Ucrania, exigir a las autoridades de Ucrania, prohibir esos partidos y movimientos, prohibir la propaganda del neonazismo. Es una tarea que hay que cumplir tanto para Rusia como para toda la comunidad internacional. De lo contrario, el mundo entero volará por los aires. Con el desplome financiero mundial en su última fase de desintegración, el Imperio Británico y sus aliados en Wall Street quieren poner a otros países soberanos las condiciones que les permitan continuar con el saqueo de su riqueza para seguir manteniendo a flote su sistema canceroso especulativo. Cualquier país que se niegue a ello es amenazado con guerra o cambio de régimen, como hemos visto en Ucrania y en otros países. Natalia, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Daniel. Para mí también ha sido muy agradable esta entrevista y me parece que es muy importante para que haya paz en el mundo y para que los niños puedan sonreír. La violencia en las calles de Ucrania no es más que el último ejemplo de la aparición de la forma más insidiosa del fascismo que Europa ha visto desde la caída del Tercer Reich. Goebbels y Stepan Bandera de ayer volvieron hoy desplazados de Obama, Hollande y Van Rompuy, los predicadores radicales de la extrema derecha, haciéndose de pacifistas bondadosos que imponen su versión de la democracia a base de bates de béisbol, pistolas, puños de hierro, asesinatos, violaciones y el terror organizado desde la sombra. El mundo ético termina, oculto. Tras la máscara de la democracia se encuentra Estados Unidos y su dictadura que exige el derecho de imponerse a cualquier autoridad que desea un gobierno único, global y totalitario.
y siempre desde la sombra. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.